dándole la honra y la gloria que nuestro Señor se merece. Exaltemos su nombre. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todos nos deleitamos en adorar su nombre. Sus ojos. Bendito Padre amado, gracias Señor, gracias Padre por este hermoso día, Señor, que nos has dado. Gracias Señor por tus bendiciones diarias, Señor. Gracias Padre porque hasta el día de hoy, Señor, nos has tenido con salud, Padre, nos has cuidado, Señor. Bendito Padre, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias Padre, porque eres tú, Señor, el que obra en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Pidiéndote, Padre, que bendigas a cada familia que está reunida, Señor, en este domingo. Que la bendiga, Señor, que bendiga sus hogares, sus trabajos, Señor, su salud, Padre amado. Bendícenos a nosotros aquí, Señor. Bendice al pastor, Señor, que trae la palabra, Padre amado, que nos alegra el corazón, Señor, por las alabanzas, Señor, y por todo lo que se haga. Padre amado, todo esto te lo pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a leer su palabra en el libro de Romanos, en el libro, el capítulo 15, del versículo 14 al 21. La palabra del Señor dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable
santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Jericó, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y seguimos alabando a nuestro Señor con esta preciosa alabanza, sabiendo y reconociendo el amor de nuestro Señor, aquel que dio la vida por nosotros. Alabémosle con todo nuestro corazón, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a todos. Por favor, les pido que busquen en sus Biblias en Romanos, capítulo 15. Ahora volvemos al estudio en el libro de Romanos, Romanos capítulo 15.
Bien, hermanos, estamos llegando al final de la carta de Romanos. Sin duda que esta carta es una de las cartas más importantes que jamás se hayan escrito. Todos nosotros en algún momento hemos sido edificados por porquería de esta carta. En esta carta nosotros hemos encontrado respuestas, en esta carta hemos encontrado también la seguridad de nuestra salvación. O sea que sin duda es una carta que ha sido una de las cartas más importantes que jamás un ser humano haya escrito, la carta a la iglesia de Romanos. Pablo aquí en el capítulo 15 ya llegó al final de su exhortación. Pablo ahora ya entra ya en un periodo de despedida de la carta. Pero aquí en este pasaje, en esta sección que estamos estudiando, Pablo va a justificar el por qué les ha escrito. Si usted me acompaña por favor al versículo 15, Pablo dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que me es dada. O sea, Pablo quiere asegurarse que ellos entiendan la razón porque Pablo se ha tomado el atrevimiento de escribirles con la autoridad que les escribió. Recordemos que Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Pablo incluso ni siquiera lo conocían a él, ni él conocía a la iglesia, con la excepción de unos cuantos nada más. La iglesia no lo conocía. Además, tampoco los había visitado. Y ahora él quiere explicarles por qué es que él les ha escrito esta carta con la autoridad que les ha escrito y con el atrevimiento, ¿no? Y Pablo les va a dar dos razones. La primera razón que les da es para recordarles. Aunque ellos tenían el conocimiento, ellos necesitaban estar constantemente recordando la palabra de Dios, igual que nosotros. Nosotros necesitamos también el estar constantemente recordando la palabra de Dios, el estudiarla, el leerla, el estar constantemente refrescándonos de la palabra de Dios. La segunda razón que les explica es por el ministerio que él tenía. O sea, Pablo, como dice al final del versículo 16, dice: por la gracia que me es dada. O sea, esto Pablo lo repite en varias ocasiones refiriéndose al ministerio que él tenía. O sea, Pablo era el apóstol a los gentiles y Pablo tenía una autoridad sacerdotal sobre la iglesia de Roma, sobre los gentiles. O sea, Pablo les escribe porque tenía autoridad, porque era pastor, apóstol a los gentiles. Entonces Pablo les da estas dos razones, pero antes de Pablo justificar la razón por que les está escribiendo, en el versículo 14, quiero que me acompañen por favor al versículo 14. En el versículo 14 Pablo menciona tres características de esta iglesia, tres características que son muy importantes, que demuestran el nivel de madurez espiritual que la iglesia tenía. Pablo dice en el versículo 14 que la iglesia de Roma estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podían amonestarse los unos a los otros. Estas tres características que menciona aquí son características que demuestran madurez espiritual. La iglesia era conocida por su bondad, la iglesia también era conocida por el conocimiento que tenían de la palabra de Dios, y la iglesia era conocida también porque tenían la capacidad de ministrarse los unos a los otros. Y esto pues es bien importante. Y ahora, el día de ahora, quiero que nosotros veamos estas tres características porque son dignas para que nosotros las asimilemos, que nosotros también busquemos el tener estas mismas características en nuestra iglesia. Esta iglesia podía vivir compasivamente, eran conocidos por la compasión que tenían, por la bondad que tenían, pero también su bondad también estaba, aparte de su bondad, también tenían conocimiento de la Escritura, estaban muy entrenados, muy capacitados en la palabra de Dios, y con su conocimiento y con su bondad podían administrarse los unos a los otros. Yo creo que podemos aprender, y quiero que ahora veamos estas tres características para que nos exhortemos a nosotros a asimilarlos, a imitarlos a la iglesia, ¿no? Pero si el tiempo nos permite, aparte de ver estas tres características, quiero que avancemos un poquito en algo bien importante. Pablo, si nosotros continuamos leyendo, Pablo, desde su posición como sacerdote, por decirlo, porque ese es el término que Pablo ocupa, Pablo dice que también a él le preocupaba, a él le producía gozo el llevar almas a Cristo. O sea, para él era un gozo el que él pudiera
llevar como una ofrenda a los gentiles. O sea, Pablo entendía que la iglesia no solamente era una iglesia que estaba llena de bondad, era una iglesia que estaba llena de conocimiento, era una iglesia que se podían edificar los unos a los otros, pero algo bien importante, era una iglesia también que no dejaba de ministrar a los inconversos. Y esto es bien importante. Yo creo que si el tiempo nos permite, vamos a llegar hasta ahí. Pero quiero que me acompañen por ahora. Vamos a venir a Romanos capítulo 15, del versículo del 14 hasta el 16. Y leemos, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hasta ahí, oremos. Señor Padre que estás en el cielo, Señor, te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos edifiques a nosotros. Señor, te pido que por medio de tu palabra y por tu Espíritu, Señor, nosotros podamos ser edificados y que no quedemos como estábamos, Señor. Perdóname, Señor, mi poca capacidad, perdóname mi poca preparación, pero yo te pido que por medio de tu Espíritu, Señor, nosotros como iglesia seamos edificados. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, estas tres características que Pablo menciona son muy importantes. Demuestran realmente el nivel de madurez que la iglesia tenía, la iglesia de Roma tenía. Ya hace 2 semanas estuvimos hablando acerca de la bondad y no quiero entrar mucho, pero sí quiero que recordemos lo que estuvimos hablando acerca de la bondad. Es interesante notar que Pablo, si usted me acompaña en el versículo 14, comienza diciendo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. O sea, Pablo estaba seguro de que la iglesia de Roma era conocida en primer lugar porque estaban llenos de bondad. O sea, que era una característica de la iglesia. Y yo creo que esto es bien importante porque va de acuerdo con lo que Jesucristo les enseñó a los apóstoles. Jesucristo les dijo en Juan 13 que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La bondad, si nosotros entendemos lo que significa bondad es la inclinación para hacer el bien y para interesarse en el bien de las demás personas. En inglés la palabra es traducida goodness, que significa el estar inclinado para hacerle bien a las personas, el interesarse por el bien de los demás. Entonces es claramente algo que identificaba a la iglesia, que es una muestra del amor que ellos tenían. La madurez espiritual, hermanos, no es el ser tan serio que no nos podemos reír. No se trata de que nos pongamos túnicas, ni que tampoco hablamos en una forma sofisticada. No, la madurez espiritual realmente consiste en cómo nosotros tratamos a los demás. Eso es la madurez espiritual, es cómo nos conducimos con las personas, cómo tratamos a las personas. Jesucristo lo dijo en una forma bien clara. Jesucristo dijo que el mandamiento más grande era que amáramos a Dios, pero el segundo era similar, que era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es la lección más importante de este mundo, es aprender a tener una relación con Dios y aprender a tener una relación entre nosotros mismos. Por tanto, la bondad tiene que ser algo que identifique al cristiano, y es lo que realmente demuestra que somos maduros espiritualmente. La madurez espiritual no está tampoco en el gran conocimiento que tenemos. Esta iglesia tenía conocimiento, estaban llenos de conocimiento, pero ese conocimiento era transformado también en la forma en cómo ellos vivían, la forma en cómo ellos se trataban los unos a los otros y cómo trataban a los demás. Entonces la madurez espiritual, hermanos, consiste en cómo nosotros tratamos a los demás, y es también, de acuerdo a la Escritura, es el fruto del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que lo produce en nosotros. En Gálatas 5:22
el fruto del Espíritu, nos da 9 características de ese fruto. Las primeras 3 tienen relación hacia nuestra persona, hacia nuestro interior, y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pero las otras 3 tienen relación con cómo tratamos a las personas, y es paciencia, benignidad, que significa amabilidad, y bondad. O sea que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros un carácter que sea paciente hacia los demás, amable hacia los demás y bondadoso hacia los demás. O sea que es parte fundamental de ser cristiano y es parte fundamental de ser maduro espiritualmente. Y nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia que nos identificamos, o que el mundo nos puede identificar por la bondad que tenemos los unos hacia los otros y también hacia los demás. Entonces, esta es la primera característica que menciona Pablo. La segunda característica que Pablo menciona es que estaban llenos de todo conocimiento. Ahora, obviamente que Pablo no se estaba refiriendo a que ellos tenían de todo tipo de conocimiento. Pablo estaba haciendo referencia al conocimiento bíblico. O sea, que esta iglesia era una iglesia que se había dedicado a escudriñar la Escritura, al conocimiento de la palabra de Dios. Igual que como la iglesia en el libro de Hechos, la iglesia de Jerusalén, dice que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. O sea, que era una iglesia, como la iglesia de Romanos, la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia que permanecía en el conocimiento de la palabra. Y esto es bien importante, hermanos, porque sin el conocimiento de la palabra no pueden pasar 2 cosas, no pueden pasar 3 cosas realmente. En primer lugar, sin el conocimiento de la palabra no puede haber crecimiento espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios es básico para crecer espiritualmente. Tampoco puede pasar la transformación sin el conocimiento espiritual, ni tampoco pasa la firmeza de nuestra fe. El conocimiento es muy importante. Déjenme mostrar algunos pasajes que demuestran esto. En primer lugar, sin el conocimiento no vamos a tener crecimiento espiritual, nunca vamos a desarrollar la madurez espiritual. Es muy importante. Por eso es que muchas personas que tienen tal vez años de estar en la iglesia, si no escudriñan en la Escritura, si no leemos la Escritura, nunca vamos a crecer. El conocimiento es importante porque el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, nos dirige a toda verdad, nos recuerda desde la Escritura el conocimiento que tiene que estar en nosotros. Le quiero leer algunos pasajes que nos dicen eso. Recordemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En primer lugar, en Juan 14, 17, le voy a leer 2 pasajes. En Juan 14, el 17 y el 26, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, el conocimiento es importante para que el Espíritu Santo me guíe, para que el Espíritu Santo me recuerde. Es fundamental para el crecimiento espiritual. También más adelante, en Juan capítulo 16, versículo del 12 al 14, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. O sea, si nosotros nos fijamos, dice el Espíritu Santo nos enseñará, el Espíritu Santo nos recordará, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, el Espíritu Santo nos hará saber la verdad. Por tanto, es indispensable el conocimiento de la palabra de Dios para nuestro crecimiento. Entonces, como iglesia, la iglesia tiene que ser una iglesia que se caracteriza por su bondad, por el amor los unos a los otros. Pero también tiene que ser una iglesia que conoce, que busca, que escudriña en la palabra de Dios, que buscamos en la palabra de Dios. También no solamente se necesita el conocimiento de la palabra de Dios para el crecimiento espiritual, pero también se necesita para la transformación. Hermanos, si me acompaña por favor en Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje que quizás nosotros sabemos de memoria.
La transformación, nosotros somos transformados según se renueva nuestra mente, dice la Escritura. ¿Qué significa eso? Significa de que el renovar nuestra mente es el que cambiamos nuestra opinión cuando nosotros recibimos nueva información. Según nosotros recibimos el conocimiento, según nosotros vamos y entendemos el conocimiento, va cambiando nuestra mente, se va renovando. Muchas veces nosotros vemos esto al revés. Para poder cambiar, para yo poder cambiar mi manera de hacer, todo comienza con el conocer la verdad. Ese es el primer paso. El segundo paso es desear implementar la verdad. Y el tercer paso es el último, que es cuando sentimos el deseo de hacer la verdad. Déjeme explicarle lo que le quiero decir con esto, pero quiero que me acompañe por favor a Romanos capítulo 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, amable y perfecta, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que dice? Que nos tenemos que, esta no es la única parte que aparece, también en el libro de Efesios está. ¿Cómo es que el Espíritu Santo transforma nuestra vida? ¿Cómo es que somos transformados? Somos transformados cuando el conocimiento, cuando nuestra mente es renovada. Déjenme dar un ejemplo. Antes que muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, nosotros teníamos una forma de pensar la que el mundo nos enseñaba. Por darle un ejemplo, algunos de nosotros pensábamos que, por ejemplo, algunos de nosotros pensábamos de que si nos trataban mal, tratábamos mal. Un ejemplo. A mí no me gusta, yo me doy a respetar. A mí si me vienen a faltar el respeto, yo lo pongo en su puesto, porque a mí nadie me falta el respeto. Muchos de nosotros pensábamos así. Pero de repente comenzamos a escuchar en la Escritura algo bien distinto. En la Escritura comenzamos a oír que incluso que tenemos que hasta amar a nuestros enemigos. Y nosotros estamos ahí en el trabajo con aquel que no lo soporto, aquel que me hace la vida imposible. Pero ¿qué pasa? Mi carne, y como yo me he criado, me dice: no, pues no te dejes, ponelo en su puesto. ¿Qué te pasa? Si vos no te vas a respetar, nadie te va a respetar. La mente, la carne nos comienza a repetir eso. Pero el Espíritu, cuando conocemos y aprendemos y oímos el conocimiento de Dios, que nos dice: tenéis que aprender a amar. Cuando el conocimiento de Dios nos comienza a repetir: si es que el mal no se vence con el mal solo se vence con el bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me nace ya automáticamente ir a hacer bien? No, de ninguna manera. Cuando yo oigo lo que dice el conocimiento de la palabra, es lo primero que pasa, lo primero que tengo que hacer, que tiene que haber una renovación en mi mente. Me tengo que comenzar a dar cuenta que eso no es lo que Dios quiere de mí. Comienzo a pensar: es que yo soy cristiano, y el Espíritu Santo nos comienza a recordar el conocimiento que está en nosotros. Y nos comienza a repetir: pero es que tú eres cristiano. Pero ¿y dónde vas a dejar a Cristo? Y comienza a repetirnos. Y llega el lunes y lo veo pasar allá y me empieza a hervir la sangre. Pero el Espíritu Santo me recuerda y me dice: el conocimiento, tienes que amar a tus enemigos. Tenés que ser bondadoso. Sos creyente. Cristo te ha dicho eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me nace? No me nace. Lo que me nace, que le dar su merecido. Pero en la mente comienza, lo primero que pasa es una renovación en mi mente. Hay un cambio en mi manera de pensar. Sé que no lo tengo que hacer. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar en mí con eso. ¿Qué es lo segundo que hago? Lo segundo que hago es que ahora ya quiero, aunque no me nace, aunque todavía me cae mal, todavía no lo quiero ni ver, todavía quisiera que lo despidieran, o que tal vez en un accidente se vaya unos meses para el hospital. Eso puede estar en mi mente, pero comienzo a decirle: no lo tengo que hacer, y ya deseo hacer lo que no me nace hacer, pero por lo menos ya deseo hacerlo, ya quiero hacerlo. Ha habido una renovación en mi mente, ha habido un deseo de querer cumplir el conocimiento que recibí de parte de Dios. Y hasta el momento, mi carne comienza a luchar. Mi carne me dice: no, hombre, si te dejas de va a venir aquel, va a venir la otra. Y eso es lo que la carne nos dice. Pero comenzamos y decidimos ser obedientes a la palabra de Dios y obramos. Y según vamos obrando, según obedecemos la palabra de Dios, cambia nuestros sentimientos. Cambia. Entonces después ya no me cuesta.
Y esa es la parte de la transformación. Lo mismo pasa con los diezmos de muchos. O sabemos perfectamente que le tenemos que dar al Señor lo que dé, pero nuestra carne nos dice no. Y podemos buscar unas miles de excusas. Y las siguen siendo excusas. Y no nos nace. Pero el Espíritu Santo te da la información y comienza a ver y comenzar en el proceso. O sea que el conocimiento de la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios es indispensable para mi crecimiento espiritual, es indispensable para mi transformación y es indispensable también para mi firmeza. Por eso es que la iglesia de Roma, Pablo decía, ustedes no necesitan que yo los instruya, si ustedes son maduros espiritualmente, son bondadosos y están llenos del conocimiento. Hermanos, la tercera es la firmeza. Hermanos, estamos pasando unos momentos bien difíciles, sin duda. Y lo que viene adelante tampoco no se mira tan lindo, ¿no? Estamos pasando una crisis como nunca nos imaginamos que íbamos a pasar, una crisis de salud. Nunca nos imaginamos que en meses iban a morir como 115,000 personas y se proyecta que van a pasar las 150,000. Nunca nos imaginamos de que íbamos a tener 40 millones de desempleados en 2-3 meses. Nunca nos imaginamos que nosotros nos íbamos a tener que reunir así. Y en el futuro, cuando nos permitan que nos reunamos, nos vamos a tener que reunir la mitad de la iglesia un día, la mitad de la iglesia el otro día. Vamos a tener que venir con máscara, vamos a tener que guardar la distancia. Vamos a tener que seguir toda esa serie. Estamos realmente en momentos en que muchos de nosotros no hemos venido a una iglesia en meses. Nos hemos tenido que estar comunicando por este medio. Estamos pasando momentos muy difíciles, momentos de inestabilidad política quizás como no han pasado en décadas, con tantos problemas que estamos teniendo raciales. Sin duda que estamos pasando momentos muy difíciles. Yo me pregunto cuántos de nuestra iglesia van a dejar de venir. Yo me pregunto cuántos quizás no los vamos a volver a ver. ¿Cuántos se van a tambalear por los problemas que están pasando? Cuando nosotros sabemos bien que nuestra esperanza tiene que estar en nuestro Señor. Nosotros sabemos muy bien en quién hemos creído. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que muchos nos va a mantener. Y muchos van a tambalear porque desconocen la palabra de Dios. Por eso es que es bien importante que nosotros estemos muy bien informados y nos enfoquemos en la palabra de Dios. Y ahora, gracias a Dios, tenemos fe, tenemos maneras de sobra de cómo continuar conectados. Y es verdad, es difícil que no nos podamos reunir, es difícil que no nos podamos ver, estamos acostumbrados a adorar juntos, estamos acostumbrados a edificarnos los unos a los otros, pero por lo menos siempre podemos seguirnos edificando. Tenemos escuela dominical, usted puede buscar, hablarle a cualquiera de los ancianos, hablarme a mí para el link, y le mandamos el link para que tenga la escuela dominical, la tenemos virtual. Usted puede también conectarse con nosotros los jueves, estamos estudiando el libro de Hechos. Las damas están estudiando, los caballeros van a empezar dentro de poco también. En fin, podemos, y el conocimiento de la palabra de Dios es importante para nuestro crecimiento espiritual, es importante para nuestra transformación y es importante también para nuestra firmeza. Por tanto, como parte de la iglesia, el informarme, el estudiar la palabra de Dios tiene que ser muy importante. Tiene que ser muy importante que yo también escudriñe la palabra de Dios. Y yo sé que muchos tenemos muchas excusas, no tengo tiempo, me cuesta leer. Tenemos muchas excusas, pero ninguna puede ser válida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es una palabra que está viva, que penetra nuestra mente, que entre en nosotros. Es tan importante. Decía David, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es tan importante que nosotros como cristianos tengamos el hábito de escudriñar la palabra juntos, de escudriñar también la palabra a solas, no solamente como congregación, pero también nosotros. Quizás una de las cosas más importantes que va a hacer usted para su crecimiento espiritual es el escudriñar la palabra de Dios. Bien, entonces por tanto, Pablo decía que la iglesia de Roma era una iglesia bondadosa,
era una iglesia que estaba llena de conocimiento, y es algo que nosotros debemos de buscar. Una iglesia es ser bondadosos, que nuestro conocimiento sea transformado en la forma en cómo tratamos a los demás, pero también debemos de ser una iglesia que escudriña la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios. Y lo último que menciona Pablo es que era una iglesia que tenía la capacidad para instruirse. Dice, ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. Quiero que me acompañen otra vez al pasaje. En el capítulo 14 dice, pero estoy seguro que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La iglesia tenía el carácter bondadoso y el conocimiento de la palabra para poderse instruir el uno al otro. Ahora déjenme decirle, quiero mencionar 3 cosas antes que terminemos en este punto. Hermanos, el diseño de Dios es que nos instruyamos los unos a los otros en la iglesia local. El diseño de Dios es ese, que la iglesia local sea el lugar donde nosotros nos edificamos los unos a los otros. Ahora déjenme decirle una cosa, es muy importante, hermanos, que tengamos el amor y la humildad. El amor y la humildad para ser edificados. Que no suceda de que somos tan grandes que no podemos ser edificados. Que no nos pase que porque soy maestro de escuela dominical, o porque estoy estudiando en tal lugar, o porque tengo tal título, yo no me pueden edificar las otras personas. El diseño de Dios es que nos edifiquemos los unos a los otros en la iglesia local, y requiere amor y requiere humildad. Y quiero mencionar esto bien importante por una razón, hermano, porque muchas veces nosotros podemos edificar a alguien con amor, y tenemos que tener el tacto y la madurez para hacerlo con amor y no por la ley. Tengo que hacerlo siempre porque es el beneficio para mi hermano y no porque es lo que yo quiero. Déjenme explicarle un poquito lo que quiero decir. Muchas veces, y hay un mundo de diferencia, y esto puede parecer que es algo bien insignificante y podrían parecer palabras sin mucho sentido, pero si usted se pone a pensar, se va a dar cuenta que tienen un gran poder. Nosotros en la iglesia debemos de edificarnos porque la edificación de mi hermano es lo mejor, y no porque a mí no me gustan que sean las cosas así. Déjenme dar un ejemplo. Una de las cosas que a mí me fue muy útil en esta iglesia, recuérdese, yo vine aquí hace unos 5 años, yo no conocía muy bien la cultura de la iglesia, los conocía pocos a la iglesia, y yo vivía como 5 cuadras de aquí. Ni 5 minutos me tomaba venir a la iglesia. Y en un par de ocasiones, cuando yo empezaba a venir, vine a la hora. O a veces venía hasta 1 minuto quizás después, o 2 minutos después. Venía con la justa y estaba aquí a la vuelta. Y un hermano, porque aquí está el hermano vino y me dijo, te voy a contar algo que en el ejército yo aprendí. En el ejército yo aprendí que si llegaba 5 minutos temprano, estabas tarde. Y yo pues que está chido eso. Está bueno, fue una de las mejores enseñanzas que me dieron. Ahora déjenme decir una cosa, el hermano no pudo haber hecho, porque a mí esto no me gusta. Y ¿qué es eso? A mí me gusta que los pastores vengan temprano. Hay una diferencia que usted lo haga, que quiere edificar a alguien por la ley, porque a usted no le gusta, y otra cosa es que lo haga por el beneficio del otro. Hay un mundo de diferencia en cómo usted lo hace. Y Dios quiere que nosotros, como somos bondadosos, aprendamos a edificarnos los unos a los otros en base a amor. El hermano sabía que lo mejor para mí, mire, le voy a explicar, me tuve que mudar por cuestiones ustedes saben, cuestiones de escuela de mi hija, me tuve que mudar 25 minutos. Imagínense si yo no hubiera aprendido esa lección tan importante. Es bien importante, pero ¿qué se necesitaba? Para ser efectivos en la edificación los unos de los otros, se necesita primero el amor, de querer edificar a la otra persona. Y segundo, la humildad de querer escuchar. La humildad de saber de que Dios me está poniendo a esa persona. ¿Por qué Dios no me puede poner a esa persona? Hermanos, uno de los sermones más efectivos y más malos fue el de Jonás. Jonás predicó uno de los peores sermones que hay.
8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Punto. No tenía introducción, no tuvo 3 puntos, ni tampoco conclusión, ni mucho menos ilustración. Y estaba tan seguro de que había sido mal predicado que se fue a ver cómo Dios destruía la ciudad. Pero la clave estaba en que las personas escucharon, las personas oyeron. Hermano, es muy triste que nosotros creamos que nadie me puede enseñar. Es muy triste que nosotros lleguemos a un punto, el hermanito, ¿qué me van a estar enseñando? Ay, hermanita, ¿qué me... Hermanos, el Espíritu Santo ocupó hasta un burro en una ocasión para leer al profeta. Entonces, es importante que nosotros para la edificación, hermanos, tengamos el amor y también tengamos la humildad. Y esta iglesia lo podía hacer. El diseño, recordemos, el diseño de Dios es que la edificación sea en iglesia local. Es aquí donde nos edificamos. Lo segundo que también quería decir otra cosa que quería decir en este punto, hermano, que me parece que es muy importante, hermanos, es que a mí me parece que muchas personas, su edificación, el enfoque de su edificación tiene que ser en la iglesia local, la escuela dominical, la predicación, las sociedades. Hay muchas personas, y no estoy oponiéndome a eso, que les gusta escuchar a predicadores que salen en la televisión, que salen en la radio. Está muy bien, no le voy a decir, pero lo que le quiero decir es una cosa, que usted tenga que tener mucho cuidado a quienes escucha. ¿Y por qué es importante quién escucha? La iglesia de Roma no conocía a Pablo. La iglesia de Roma no conocía a Pablo, pero la iglesia de Roma sabía muy bien el testimonio de Pablo. Sabía y entendía muy bien quién era quien estaba escribiendo. Nosotros ahora tenemos que tener mucho cuidado de no oír a cualquiera. Nosotros tenemos que saber el trasfondo del ministerio de las personas, porque hay muchas personas que la peor mentira, hay 2 elementos de las peores mentiras. La peor mentira es aquella que parece verdad, aquella que tiene un poquito de elemento de verdad, pero simplemente lo desvía un poquito. Y la otra mentira es aquella que nos hace sentir bien, que queremos que nos hagan sentir bien. Y es muy peligroso. Y muchas personas, y lo digo porque me parece que es importante. En una ocasión yo pensaba, nosotros no debemos de andar hablando de fulano o de sutano, porque quizás no es bueno que digamos nombres de que aquel pastor, que este pastor. Y yo pensaba así, pero ¿sabe qué? Estaba equivocado. Nosotros cuando alguien está predicando una doctrina falsa, la debemos de señalar y punto. Si nosotros sabemos que ese está predicando una doctrina que es contraria a la Escritura, nosotros tenemos que enseñarlo a nuestra congregación. Y no simplemente dejarnos, porque la peor mentira es aquella que tiene ciertos elementos de verdad, aquella que nos hace sentir bien y nos desvía un poquito de la palabra de Dios. Y déjeme atreverme, y le repito, la iglesia de Roma recibió, y Pablo le escribe esta carta y le dice, mire, me he atrevido a escribirles esto, y la iglesia la recibió sin ningún problema, porque conocían el testimonio de Pablo, conocían la obra de Pablo. Y esto es bien importante, que nosotros, el diseño de Dios es que nos edifiquemos aquí localmente, pero si queremos oír, yo tengo varios pastores, pero examinemos su doctrina, examinemos su testimonio, examinemos también su ministerio. Es bien importante. Y déjeme mencionar 3 cosas que son bien importantes, que usted tiene que estar muy alarmado cuando usted oiga. Lo primero son aquellos que le viven pidiendo dinero. Si usted está oyendo ministerios que lo único que hablan es de dinero, o de que haga un negocio con el Señor, que traiga porque Dios lo va a bendecir, que sus sueños no van a ser nunca cumplidos si usted no trae. Si usted no me firma ese cheque de $10,000, Dios no le va a cumplir nunca sus sueños. Tenga mucho cuidado cuando se trate de hacer un negocio con Dios. Eso no es de Dios, porque con Dios no se anda haciendo negocio. A Dios se le obedece, punto. Dios no es que voy a hacer negocio con Él, al Señor se le obedece y punto. Lo otro que es bien importante que nosotros aprendamos a reconocer
es aquellos que reclaman autoridad que no tienen. Aquellos que están reclamando que Dios les hable en una forma especial, que tienen un mensaje nuevo de parte de Dios, apártese inmediatamente. Y lo último son aquellos que se enfocan, lo último que quiero mencionar es aquellos que se enfocan en el yo, en el poder de yo, que Dios está para servirme a mí. Háblalo, reclámalo y Dios te lo dará. Mucho cuidado con aquellos que andan diciendo que Dios está para servirme a mí, que Dios es aquel que yo le puedo pedir, que la fe es mover la mano de Dios donde yo la quiera, y que todo sea centrado en lo que yo quiero, en mis planes, que Dios te va a construir tu sueño. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Y por qué le digo esto? Porque el diseño de Dios es que la edificación se dé en la iglesia local, aquí. Entonces, no tiene nada de malo, una vez más, de que usted quiera edificarse, quiera oír otra predicación, yo lo hago. Pero es bien importante que veamos el background de estos predicadores. Es bien importante que nosotros entendamos el ministerio, el testimonio de estos predicadores. Bien, hermanos, terminamos. Había 3 características que demostraban la madurez de esta iglesia. Primero era la bondad de ellos, era una iglesia bondadosa, una iglesia que eran reconocidos por la bondad que había en ellos. Segundo, era una iglesia que conocía la palabra de Dios. Por tanto, nosotros, nuestra madurez espiritual se mide en cómo nosotros tratamos a los demás. La madurez espiritual nuestra se mide también por la dedicación que le tenemos a la palabra de Dios, y perseveramos también nosotros en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea algo que es una característica mía, el estudiar la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el que nosotros estemos obteniendo conocimiento. Y lo último también es que somos parte de la iglesia local, donde nos enfocamos en ser edificados en la iglesia, que pensemos que aquí, en esta pequeña manada, en esta pequeña comunidad cristiana, es donde Dios nos va a edificar. Aquí es el centro del lugar donde Dios nos entrega a nosotros. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro, lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú, Señor, por medio de tu poder y por medio de tu Santo Espíritu, nos hayas hablado. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor bendiga su palabra, que es viva y eficaz. Vamos a despedir con esta hermosa alabanza, porque Él es digno. Amén. Todos podemos decir un amén a nuestro Señor allá en sus hogares. Él es digno de toda la alabanza y los ha dejado lo más hermoso, es su palabra, para llenarnos cada día más de ella. Gracias al Señor por todo. Cántale al Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que
queremos compartir algunos anuncios con ustedes. El principal es que el condado de Prince George ha autorizado que las iglesias puedan volver a su servicio, pero en un 25%. Eso significa de que nosotros podíamos reunirnos hasta un grupo de 42 personas a la vez. Le vamos a anunciar por las próximas 2 semanas, vamos a continuar de la forma en que estamos, pero posiblemente dentro de muy pronto, posiblemente en julio, vamos a reunirnos los ancianos para ver cómo es que vamos a organizar. La escuela dominical ya la organizamos para ver cómo es que nos vamos cómo vamos a ministrar, pero nos vamos a ver obligados a tener 2 servicios. Y el único momento en el que podemos tener servicio es el sábado en la tarde, posiblemente de 7:30 en adelante, y el domingo a la misma hora. O sea, les hago ver porque me voy a estar comunicando con todos ustedes por medio de mensaje, también estén pendientes de la página de la iglesia y va a estar información. Les pido por favor que se mantengan pendientes de la página de la iglesia y vamos a estar poniendo la información, y también vamos a estarnos comunicando con ustedes por medio de mensaje y por teléfono. Si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere saber más, por favor comuníquese conmigo o con alguno de los ancianos. También les recuerdo que tenemos siempre los días martes, estamos teniendo nuestros servicios de oración en los hogares, y le pido por favor que no descuide eso, que por favor se mantenga con su familia orando. Estamos leyendo el libro de Hechos. Este próximo martes estamos por Hechos 9, y le pido por favor que se mantenga en oración todos los días martes. Los días jueves tenemos nuestro estudio aquí, también en el libro de los Hechos. Jueves estamos estudiando el libro de Hechos, el capítulo 5. Entonces le pido por favor que también la escuela dominical tiene también su servicio a las 3 de la tarde por medio de una aplicación, que si usted no está recibiendo la invitación, por favor comuníquese con nosotros, comuníquese conmigo, y con mucho gusto lo añadimos a la lista. Bien, esos son todos los anuncios. Esperamos pues vernos pronto, hermano. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones.